El 9 de octubre de 2002, prisión estatal de Florida, 9:47 de la mañana. Aileen Wuornos yacía atada a una camilla, esperando morir. A sus 46 años, había pasado más de una década en el corredor de la muerte. Pero incluso en sus últimos momentos, no cedió, no se quebró. Esta no era una ejecución cualquiera. Era el final de la asesina en serie más temida de Estados Unidos. En apenas 12 meses, Aileen había matado a 7 hombres. 7. A todos los había disparado con la misma pistola. Les robó. Dejó sus cuerpos desperdigados por las carreteras de Florida como si fueran basura. Pero lo que hacía su historia tan perturbadora no era solo la brutalidad. Era el método. Aileen no era una mujer que un día perdió la razón. Era una prostituta que convirtió a sus clientes en víctimas. Usaba el sexo como carnada. Luego apretaba el gatillo. Cuando el director de la prisión le preguntó si tenía alguna última palabra, Aileen no pidió perdón. No suplicó clemencia. Lo que dijo dejó a todos sin respuesta. Aileen se convirtió en la segunda mujer ejecutada en Florida desde 1976. En todo Estados Unidos, fue apenas la 10ª mujer en morir por ejecución desde que se restableció la pena de muerte. Durante más de un año, engañó a sus víctimas por completo. Ellos creían que recogían a una prostituta. No tenían idea de que acababan de convertirse en su siguiente objetivo. Se convirtió en la asesina en serie más temida de América. Pero, ¿cómo logró matar durante tanto tiempo sin ser capturada? ¿Y qué fue lo que finalmente la detuvo? Para entender a Aileen Wuornos, hay que retroceder hasta donde todo comenzó. Hasta una noche fría de noviembre de 1989, en un rincón remoto de Florida, donde un hombre de 51 años tomó la peor decisión de su vida. Recogió a la mujer equivocada. El 30 de noviembre de 1989, una carretera solitaria en Florida. Richard Mallory creía que simplemente recogía a una prostituta. El dueño de una tienda de electrónica de 51 años ya lo había hecho antes. Se detuvo cuando vio a Aileen Wuornos haciendo autostop al borde del camino. Lo que ocurrió después daría inicio a uno de los crímenes en serie más impactantes de la historia moderna. Aileen subió al auto. Condujeron hasta una zona apartada. Pero en lugar de lo que él esperaba, Aileen sacó una pistola y le disparó varias veces en el pecho. Luego lo robó y dejó su cuerpo en el bosque. 2 días después, la policía encontró el auto abandonado. El 13 de diciembre, hallaron su cuerpo en descomposición. Le habían disparado múltiples veces. 2 balas en el pulmón izquierdo fueron la causa de la muerte. Esto era apenas el comienzo. En los 12 meses siguientes, Aileen mataría a 6 hombres más. Todos de mediana edad. Todos entre los 40 y los 65 años. Todos abatidos con la misma arma. Su método nunca cambiaba. Se hacía pasar por una prostituta haciendo autostop en las carreteras de Florida. Cuando algún hombre se detenía, ella subía al auto. Conducían hasta un lugar aislado. Y entonces Aileen se convertía en la cazadora. David Spears, 47 años, trabajador de la construcción. 6 disparos. Charles Carskaddon, 40 años, trabajador de rodeo. 9 disparos. Envuelto en una cobija eléctrica. Peter Sims, 65 años, marinero retirado. Su cuerpo nunca fue encontrado, solo su auto. Troy Burress, 50 años, vendedor. 2 disparos. Charles Humphreys, 56 años, mayor retirado de la Fuerza Aérea y ex jefe de policía. 7 disparos en la cabeza y el torso. Walter Antonio, 61 años, camionero y oficial de policía en reserva. 4 disparos. 7 hombres. 12 meses. Todos muertos. Pero lo que hacía este caso tan inusual iba más allá del número de víctimas. Las asesinas en serie son extremadamente raras. La mayoría de las mujeres que matan lo hacen por razones personales, contra esposos o familiares. No salen a cazar desconocidos. Aileen era diferente. Sus víctimas eran hombres que nunca antes había visto. Hombres que creían estar pagando por sexo. Al principio, Aileen dijo que había actuado en defensa propia. Afirmó que todos la habían violado o intentado hacerlo. Se presentó como la víctima. Pero los investigadores no le creyeron. Las pruebas contaban otra historia. A cada víctima le robó. Se quedó con su dinero, sus autos, sus pertenencias. Empeñó sus objetos por efectivo. Eso no era defensa propia. Era robo con homicidio. Con el tiempo, Aileen terminaría admitiendo la verdad. Dijo que a algunos los mató simplemente porque se pusieron agresivos.
No porque la atacaran, solo por la actitud. El motivo real era el dinero. Así de simple. Durante 12 meses, Aileen Wuornos convirtió las carreteras de Florida en su territorio de caza. Usaba el sexo como señuelo y el asesinato como herramienta. Pero, ¿cómo llega alguien a eso? ¿Cómo se convierte una mujer en asesina? Para entenderlo, hay que mirar su infancia, porque lo que le ocurrió de niña fue lo que moldeó a la mujer en que se convirtió. El 29 de febrero de 1956, Rochester, Michigan. Aileen Carol Pittman nació en una pesadilla que nunca terminaría. Su madre, Diane, tenía apenas 16 años cuando la trajo al mundo. 16. Todavía una niña intentando criar a un bebé. El padre de Aileen era Leo Pittman, un joven de 18 años que se había casado con Diane cuando ella tenía 14. Pero Leo se fue antes de que Aileen naciera. Nunca se conocieron, y probablemente fue lo mejor. En 1967, cuando Aileen tenía 11 años, Leo fue sentenciado a cadena perpetua por secuestrar y violar a una niña de 7 años. 2 años después, se suicidó en su celda. Su padre era un violador de menores que murió por su propia mano. No era exactamente el comienzo de vida que cualquiera merecería, pero las cosas empeoraron. Cuando Aileen tenía casi 4 años, su madre la abandonó. Simplemente se fue. En enero de 1960, Diane desapareció de sus vidas. Aileen y su hermano mayor Keith fueron dejados con sus abuelos, Laurie y Britta Wuornos, quienes los adoptaron legalmente en marzo de ese año. Pero aquello no fue un rescate. Fue saltar de un infierno a otro. Ambos abuelos eran alcohólicos. Y el abuelo era algo peor. Abusó sexualmente de Aileen cuando era apenas una niña. Antes de golpearla, la obligaba a desnudarse. Luego la agredía y la golpeaba sin control. Para cuando tenía 11 años, Aileen ya cargaba un daño que iba mucho más allá de su edad. Comenzó a tener relaciones sexuales con otros niños de la escuela, no por deseo, sino porque intercambiaba sexo por cigarrillos, drogas y comida. Eso era lo normal para ella. Era todo lo que conocía. A los 14 años, un amigo de la familia la violó. Quedó embarazada. El 23 de marzo de 1971, dio a luz a un niño, que fue dado en adopción de inmediato. Poco después, su abuela murió de cirrosis, y su abuelo no quiso saber más. Echó a Aileen de la casa cuando tenía 15 años. Así estaba. 15 años. Sin familia, sin dinero, sin educación, sin ningún lugar a donde ir. Terminó viviendo en el bosque cerca de su antigua casa. Para sobrevivir, recurrió a lo único que sabía hacer: la prostitución. A los 18 años, Aileen ya tenía antecedentes. Su primer arresto llegó en 1974 en Colorado, por conducir en estado de ebriedad, alteración del orden público y disparar una pistola desde un vehículo en movimiento, la misma clase de arma que años después usaría para matar a 7 hombres. En 1976 llegó a Florida haciendo autostop y conoció a Louis Fell. Él tenía 69 años y era presidente de un club náutico. Aileen tenía 20. De algún modo, se casaron. El matrimonio fue un desastre desde el primer día. Aileen se metía en peleas en el bar del vecindario. Llegó a golpear a Louis con su propio bastón. Él consiguió una orden de alejamiento. Después de apenas 9 semanas, el matrimonio fue anulado. Ese mismo año, su hermano Keith murió de cáncer. Aileen heredó $10,000 de su seguro de vida. Los gastó todos en 2 meses. Compró un auto nuevo y lo destruyó casi de inmediato. Entre los 14 y los 22 años, Aileen intentó quitarse la vida 6 veces. En 1988 se disparó en el estómago. Sobrevivió. Su historial criminal seguía creciendo. En 1981 asaltó una tienda a mano armada. Se llevó $35 y 2 cajetillas de cigarrillos. Pasó un año en prisión. En 1984 intentó pasar cheques falsificados. En 1986 fue arrestada por robo de auto. Dentro del vehículo, encontraron un revólver calibre 38. Pero entonces algo cambió. En 1986, Aileen conoció a alguien que se convertiría en la persona más importante de su vida. Se llamaba Tyria Moore. Tenía 24 años, y trabajaba como mucama en un motel. Se conocieron en un bar gay llamado Zodiac, en Daytona Beach. Para Aileen fue amor a primera vista. Después diría, era un amor más allá de lo imaginable. Las palabras no alcanzan para describir lo que sentía por Tyria. Se fueron a vivir juntas.
Por primera vez en su vida, Aileen tenía a alguien que se preocupaba por ella, alguien que no la golpeaba ni la abandonaba. Pero había un problema. Aileen las mantenía a las dos mediante la prostitución. Seguía trabajando en las calles, exponiéndose al peligro cada noche. Tyria sabía a qué se dedicaba. No le gustaba, pero lo aceptaba. Necesitaban el dinero. Durante 4 años, esa fue su vida. Aileen salía de noche, volvía a casa con Tyria. No era perfecto, pero era estable. Para Aileen, eso era más de lo que había tenido jamás. Pero para 1989, algo había empezado a cambiar dentro de ella. Los años de abuso, la vida en las calles, el peligro constante. Todo se estaba acumulando. Estaba más enojada, más violenta, más impredecible. Y entonces, el 30 de noviembre de 1989, toda esa rabia estalló. Aileen empezó a volver a casa con objetos caros. Relojes, anillos, billeteras. Le decía a Tyria que eran propinas de clientes generosos. Pero Tyria no era ingenua. Sabía que esas cosas valían demasiado para ser simples pagos. Aileen estaba cambiando, más paranoica, más agresiva. Cuando los noticieros comenzaron a hablar de hombres muertos encontrados en las carreteras de Florida, Tyria sospechó la verdad, pero tenía demasiado miedo de hacer preguntas. La relación se estaba desmoronando. Aileen se había vuelto posesiva y violenta. No quería que Tyria hablara con nadie ni saliera sola. Para 1990, Tyria no pudo más. Se fue a Pensilvania a vivir con su hermana, dejando a Aileen atrás. Aileen quedó destrozada. La única persona que alguna vez la había amado se había ido. Ese abandono la empujó definitivamente al límite. Se volvió más imprudente, más peligrosa, más fuera de control. El 30 de noviembre de 1989 fue el último día con vida de Richard Mallory. Tenía 51 años y era dueño de una tienda de electrónica en Clearwater. Conducía por una carretera de Florida cuando vio a Aileen haciendo autostop. Se detuvo. Fue su peor error. Aileen subió al auto. Condujeron hasta un lugar apartado. Richard creyó que estaba pagando por sexo. En cambio, Aileen sacó una pistola y le disparó varias veces en el pecho. Lo robó. Se llevó su auto y dejó el cuerpo en el bosque. 2 días después, la policía encontró el vehículo abandonado. El 13 de diciembre, hallaron sus restos en descomposición. Múltiples disparos. 2 balas en el pulmón izquierdo lo mataron. Aileen había probado sangre. Y volvería a hacerlo. 6 meses después, mató de nuevo. David Spears tenía 47 años y trabajaba en la construcción en Winter Garden. El 19 de mayo de 1990, fue reportado como desaparecido. El 1 de junio, su cuerpo desnudo apareció a lo largo de la Ruta 19. 6 disparos de pistola. Solo un día más tarde, Aileen volvió a atacar. Charles Carskadon tenía 40 años y trabajaba ocasionalmente en rodeos. El 31 de mayo, Aileen le disparó 9 veces, envolvió su cuerpo en una cobija eléctrica y lo abandonó en el condado de Pasco. Cuando la policía lo encontró el 6 de junio, estaba en avanzado estado de descomposición. Testigos habían visto a Aileen conduciendo el auto de Charles. También había empeñado un arma que le pertenecía. En junio de 1990, Aileen mató a Peter Siems. Tenía 65 años y era marinero retirado. Viajaba de Florida a Arkansas cuando la recogió. Su cuerpo nunca fue encontrado, pero el 4 de julio su auto apareció abandonado en Orange Springs, Florida. Aileen y Tyria habían tenido un accidente y dejaron el vehículo allí. La huella dactilar de Aileen fue hallada en la manija interior de la puerta. Ese detalle, aparentemente menor, más tarde ayudaría a identificarla. El siguiente fue Troy Burress. El vendedor de 50 años fue reportado desaparecido el 31 de julio de 1990. 4 días después, su cuerpo apareció en una zona boscosa junto a la Ruta Estatal 19. 2 disparos. El 11 de septiembre de 1990, Aileen mató a Charles Humphreys. Tenía 56 años. Era mayor retirado de la Fuerza Aérea y ex jefe de policía. Su cuerpo fue hallado al día siguiente en el condado de Marion. Completamente vestido. 7 disparos en la cabeza y el torso. La última víctima fue Walter Antonio. Tenía 61 años, trabajaba como camionero, guardia de seguridad y oficial de policía en reserva. El 19 de noviembre de 1990, su cuerpo semidesnudo fue encontrado cerca de un camino forestal remoto.
4 disparos, 7 hombres, 12 meses, todos abatidos con la misma pistola. Aileen se había convertido en una máquina de matar. Usaba las carreteras de Florida como su territorio personal, pero estaba cometiendo errores, y la policía se estaba acercando. El 4 de julio de 1990 fue el momento que la delató. Cuando Aileen y Tyria chocaron el auto robado de Peter Sims, una testigo llamada Rhonda Bailey lo vio todo. Observó cómo 2 mujeres salían del vehículo destrozado y se alejaban caminando. Rhonda le dio a la policía una descripción detallada de ambas. Las autoridades lanzaron una campaña mediática para encontrarlas. El rostro de Aileen apareció en todos los noticieros, pero el golpe decisivo vino de las pruebas que ella misma había dejado atrás. Había estado empeñando las pertenencias de sus víctimas, anillos, relojes, herramientas, todo lo que tuviera valor. Las casas de empeño guardaban registros. Y las huellas de Aileen estaban en todas partes. La policía también encontró su huella dentro del auto de Peter Sims. La buscaron en la base de datos y encontraron una coincidencia. Aileen tenía antecedentes en Florida. Su perfil ya estaba en el sistema. Ahora sabían quién era. Solo tenían que encontrarla. El 9 de enero de 1991, la policía la rastreó hasta el Last Resort, un bar de motociclistas en el condado de Volusia. La arrestaron bajo una orden pendiente, usando un nombre falso que había estado empleando. Al día siguiente, encontraron a Tyria en Pensilvania, y fue ahí donde la situación tomó otro giro. La policía le ofreció un trato a Tyria. Ayúdanos a obtener una confesión de Aileen, y no te acusaremos de nada. Tyria aceptó. La trasladaron de regreso a Florida, y la instalaron en un motel. Luego la pusieron a llamar a Aileen a la cárcel. Durante 3 días, Tyria le suplicó que confesara. Le dijo que tenía miedo de que la policía también fuera a arrestarla. Le rogó que dijera la verdad y la sacara de esa situación. Aileen no podía soportar la idea de que Tyria fuera a prisión por su culpa. El 16 de enero de 1991, confesó los 7 asesinatos. Dijo que todas sus víctimas habían intentado violarla. Que mató en defensa propia. Pero los investigadores no le creyeron. Las pruebas apuntaban en otra dirección. Esto había sido por dinero, no por supervivencia. Después de más de un año sembrando terror en las carreteras de Florida, Aileen Wuornos estaba finalmente detrás de las rejas. En enero de 1992, comenzó su primer juicio. Era acusada del asesinato de Richard Mallory. La fiscalía tenía un caso sólido, pruebas físicas, testimonios y la propia confesión de Aileen. La defensa intentó una estrategia inusual. Quería demostrar que Mallory tenía antecedentes de agresión sexual. Encontraron registros que lo vinculaban a una condena por intento de violación en Maryland años atrás. Argumentaron que eso respaldaba la versión de defensa propia de Aileen, pero el juez rechazó admitir esa evidencia. Los delitos pasados de Mallory, dijo, no eran relevantes para el caso. El 27 de enero de 1992, el jurado la declaró culpable de asesinato en primer grado. 4 días después, fue sentenciada a muerte. Pero el Estado no había terminado con ella. En marzo de 1992, Aileen se declaró sin disputa por 3 asesinatos más: Charles Humphreys, Troy Burress y David Spears. Le dijo al tribunal, quiero confesar que Richard Mallory sí me violó brutalmente, como siempre he dicho, pero estos otros no llegaron a hacerlo. Solo empezaban a 3 sentencias de muerte más en mayo de 1992. En junio, se declaró culpable por el asesinato de Charles Carskadon. Otra sentencia de muerte. En febrero de 1993, confesó el homicidio de Walter Antonio, su 6ª condena a muerte. El Estado nunca la juzgó por la muerte de Peter Sims, porque su cuerpo jamás fue hallado. A lo largo de todos esos juicios, Aileen fue cambiando su versión. Primero dijo que los 7 la habían atacado. Luego admitió que algunos solo se habían puesto agresivos. Al final, dijo que los mató por dinero y para no dejar testigos. Los psiquiatras la diagnosticaron con trastorno límite de la personalidad y trastorno antisocial, pero determinaron que era mentalmente competente para ser juzgada. Para 1993, Aileen Wuornos acumulaba 6 condenas a muerte. Fue trasladada al Centro Correccional de Broward, el corredor de la muerte para mujeres en Florida. Durante los 10 años siguientes, apeló sus sentencias una y otra vez. Recurso tras recurso, moción tras moción. En 1996, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó su última apelación.
Las opciones legales se agotaban. Pero en 1991, había ocurrido algo inesperado. Una mujer llamada Arlene Prowl vio la foto de Aileen en un periódico y decidió adoptarla legalmente. Tenía 44 años y nunca antes la había conocido. Aún así, se convirtió en su madre adoptiva. Para 2001, Aileen estaba cansada de pelear. Despidió a sus abogados y le dijo al tribunal que quería morir. Entregó una declaración que dejó a todos sin palabras. Maté a esos hombres, los robé a sangre fría, y lo volvería a hacer. No tiene sentido mantenerme con vida porque volvería a matar. Tengo odio corriendo por mis venas. Los psiquiatras designados por el tribunal la evaluaron y concluyeron que era mentalmente competente para tomar esa decisión. Pero en 2002, su estado empeoró. Afirmaba que los guardias de la prisión envenenaban su comida con tierra, saliva y orina. Decía que intentaban volverla loca antes de su ejecución. Se quejaba de requisas, esposas demasiado apretadas y acoso constante. El documentalista Nick Broomfield la entrevistó varias veces durante sus últimos años. En esas conversaciones, Aileen aseguraba que le torturaban la mente y que una presión sónica le aplastaba la cabeza. Su rabia hacia la sociedad, los medios y el sistema judicial no dejaba de crecer. En su última entrevista declaró: «Gracias por arruinarme la vida, sociedad». Para octubre de 2002, todos los recursos estaban agotados. La fecha de ejecución estaba fijada. Después de más de 10 años en el corredor de la muerte, Aileen Wuornos iba a responder por sus crímenes. El 9 de octubre de 2002. El último día de Aileen en la Tierra, fue trasladada a la prisión estatal de Florida para la ejecución. Cuando le ofrecieron una última comida, cualquier cosa por menos de $20, la rechazó. Solo pidió una taza de café. Su amiga de infancia, Dawn Botkins, fue a visitarla por última vez. Se conocían desde niñas en Michigan, y era una de las pocas personas que aún se preocupaba por ella. Cuando le preguntaron si tenía alguna última palabra, Aileen respondió con algo que nadie esperaba. «Sí, solo quiero decir que me voy navegando con la roca, y volveré como el día de la independencia, con Jesús. El 6 de junio, como en la película. La gran nave nodriza y todo. Volveré, volveré». A las 9:47 de la mañana, Aileen fue atada a la camilla en la cámara de ejecución. Funcionarios y testigos de los medios observaban desde el otro lado del cristal. La inyección letal comenzó a fluir. Minutos después, fue declarada muerta. Aileen Wuornos, la asesina en serie más temida de Estados Unidos, había llegado a su fin. Tras su muerte, su cuerpo fue incinerado. Dawn Botkins llevó sus cenizas de regreso a Michigan y las esparció bajo un árbol. Por petición de Aileen, en su funeral sonó una canción, Carnival, de Natalie Merchant. La había escuchado una y otra vez durante sus años en el corredor de la muerte. Cuando Natalie Merchant se enteró, dijo: «Si le dio algo de consuelo, tengo que estar agradecida». Aileen dejó atrás 7 víctimas, familias marcadas para siempre, y una historia que sigue dividiendo opiniones hasta hoy. ¿Era un monstruo que recibió lo que merecía? ¿O era una víctima de un abuso devastador que finalmente se quebró? El debate no tiene respuesta fácil, pero algo es innegable. Aileen Wuornos cambió para siempre la forma en que el mundo entiende a las asesinas en serie. Su historia se convirtió en la película Monster en 2003, con Charlize Theron ganando un Oscar por interpretarla. Pero para las familias de sus 7 víctimas, ninguna película ni ningún premio devolverá a quienes perdieron. La justicia se cumplió. La pesadilla, por fin, había terminado.